Hola, buenos días y bienvenidos a una mesa abierta, ese formato de actividad del Club Cámara, una mesa abierta de acercamiento a un personaje interesante, un empresario, un directivo, para conocer su trayectoria profesional, para conocerlo como directivo, a las distancias cortas como directivo, conocer su proyecto empresarial y bueno, su visión del sector en el que opera y bueno, y los temas que surgen alrededor de su operativa diaria. Hoy nos acercamos a la figura, Ana Sánchez, a la figura de una emprendedora, de una empresaria. Vamos a hablar de sus negocios, que están diversificados, aunque tienen cosas en común, pero sobre todo vamos a conocer a una gran empresaria, una persona inquieta por los negocios, inquieta por la actividad, pero también inquieta desde un punto de vista a lo mejor más social. Hola Ana, ¿qué Hola, tal? ¿qué tal? Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Encantada de estar con vosotros aquí. Estamos aquí también con Óscar Calibo, nuestro acompañante habitual, patrocinador de las mesas abiertas. Gracias por estar Encantado, como siempre, de estar con vosotros. una vez más con nosotros. Digo una vez más, pero en realidad es hacer de menos porque cada día es Una mejor, vez cada más, día es el efectivamente. día y cada día además nos superamos. Hoy va a ser una conversación, una hora de duración que no va a tener desperdicio. Empezamos ya directamente. A conocer tu trayectoria profesional, por dónde has pasado. Es una trayectoria profesional variada, entretenida, interesante, Sí, cierto. que solemos hacer que sea nuestro invitado. Aquí no somos de desgranar currículum, sino más bien de pedir que Ajá. seas tú la que lo haga, así pones el foco en los puntos que te interesa y normalmente de esta primera etapa de la entrevista suelen quedar un montón de hilos de los que luego vamos tirando. Bueno, pues estudié ingeniería química, mención medio ambiente. Me gustaba todo, me sigue gustando muchas cosas, entonces para mí era difícil elegir. Y entonces una cosa que tenía clara era que para mí era muy importante el medio ambiente. Y en aquella época no había gran variedad para estudiar el medio ambiente. Entonces elegí ingeniería química, mención de medio ambiente, porque siempre me ha motivado trabajar, pues, no sé, de alguna manera para hacer un mundo un poco mejor, ¿no? Y sobre todo enfocado hacia el medio ambiente. Entonces, pues bueno, después de trabajar 2 años en una ingeniería en temas de hidrología en Madrid, me mudé a Francia, al sur de Francia, donde además de aprender francés, que me apetecía mucho, Bueno, y irías con algo eh, aprendido, ¿no? Porque así. pues hice un máster de gestión, de valorización de los recursos del medio rural, eh, y lo enfoqué más hacia el tema energético. Oh, qué Entonces, interesante. estuve trabajando en 2 empresas semipúblicas francesas que lo que buscaban era precisamente eso, a través de proyectos europeos, pues en colaboración con España, además, yo venía de la parte francesa, pues estudiar la valorización de plantas enteras o de residuos de cosechas para producir energía. Entonces, pues esa fue, digamos, Bueno, era el momento entonces, ¿no? Eso como era el inicio. sí, De sí. hecho, trabajamos con el Instituto Francés del Petróleo. Bueno, las petroleras ahora se llaman de otra manera, pero bueno, en tiempos ya empezaban a investigar y ya empezaban a verlo como una opción pues muy viable. Entonces empecé por ahí. Eh, y bueno, me preguntabas un poco, sí que es verdad que el hilo conductor de mi carrera profesional, que ha sido muy variada, pues yo creo que ha sido la sostenibilidad. Sí, 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 es la sensación que me da, porque, a ver, estudiaste ingeniería química, al principio de tu carrera hiciste un trabajo con ese perfil técnico, pero vemos las cosas que estás haciendo ahora, hombre, cada uno luego pone en valor sus habilidades de la manera que puede, pero lo que estás haciendo ahora podría no estar haciéndolo un ingeniero químico, pero en cambio el tema de la Sí. sostenibilidad, el medio ambiente, eso sí que te ha acompañado siempre. La sostenibilidad hacia el medio ambiente y las personas. Yo me doy cuenta que es un poco los dos temas. Eh, cuando volví, bueno, y también el amor a la familia, tanto el amor a la familia de origen como la actual. Cuando volví de Francia seguí teletrabajando. Yo creo que soy una de las pioneras del teletrabajo porque aquel era en 2004 cuando volví y durante 2 años seguí trabajando para Francia viviendo en Zaragoza porque el proyecto eran 3 años y no había terminado. Entonces, bueno, luego tuve una etapa en la que trabajé en la empresa familiar que fundó mi padre hace 50 años,
en el sector del metal, es una San Metal se llama la empresa, es una distribuidora de metales y plásticos para el sector industrial. Entonces allí estuve durante 5 años ayudando a profesionalizar la empresa, a hacer la transformación digital. Oye, ¿y cómo es eso? Porque, a ver, aquí hemos tenido muchos empresarios que vienen de empresa familiar y de alguna forma lo normal es, oye, o no tengo que ver con mi empresa familiar, o lo normal es esa continuidad, esa predestinación a la empresa familiar. Efectivamente, hay gente que se prepara antes, que hace pues un circuito y luego vuelve, y luego ya vuelve a la empresa familiar. ¿Ese es tu caso o no era tu idea, pero por alguna circunstancia fuiste llamada? Pues no, porque cuando tenía que elegir qué iba a estudiar, mi padre me enseñó la empresa y me pareció, pues no sé, bastante aburrida. Me fascina la gestión, es verdad que la gestión me gusta muchísimo, pero para mí es muy importante trabajar en proyectos que me motiven y que de alguna manera pues sigan mis convicciones, que eso es algo que me enseñó mi padre. De mi padre, pues yo creo que el espíritu emprendedor, el ser una misma, el hacer siempre cosas que resuenan con tus convicciones, pues eso lo aprendí de mi padre. Y también la vocación un poco internacional. Entonces me lo enseñó y la verdad es que no me gustaba. Sí que es verdad que él quería que estudiara ingeniería y de las 4 hermanas, que yo soy la tercera, pues la que estudió ingeniería fui yo. Entonces, pues bueno, mi padre murió hace ya 30 años, mi madre, que era ama de casa, pero una señora con muchísima fuerza, pues fue a la empresa familiar para sacar a sus hijas adelante. ¿Y entonces cuándo tú te incorporaste? No, y yo me iba a ir por el mundo, me fui a Francia, la idea era seguir viviendo por otro, pero por razones, bueno, decidimos volver a Zaragoza. Y entonces fue un momento de decir, bueno, pues ahora vuelvo a conectar con la empresa familiar. Pero nunca fue mi... Ya. Y de hecho, para mí era algo transitorio, en principio era solamente para 1 año y al final se alargó a 5 y luego sí que durante bastantes años después estuve como asesora externa pues colaborando. Ahora me he desvinculado, soy socia de la empresa, pero me he desvinculado. Ahora lo gestionan mi madre y mis tres hermanas. Bueno, oye, Sí. la ingeniera se va afuera. Sí, al final la que me he ido ha sido yo, Muy bien. para emprender mi camino. Oye, ¿cómo es esa desvinculación? Fuiste para 1 año, te quedaste 5, pero en un momento determinado, ¿qué sentiste la necesidad de volver a retomar tu propio camino? Sí, porque al final yo creo que mi trabajo de alguna manera concluyó, tampoco había un puesto de trabajo que me entusiasmara dentro de la empresa y yo soy una persona que me gusta mucho poner cosas en marcha. ¿Ya estaban ahí tus hermanas mientras estabas tú? Mi hermana mayor empezó nada más terminar la carrera y luego han entrado las otras 2. Entonces, pues bueno, lo gestionan ellas muy bien, no me necesitan y yo sí que necesitaba cambiar de aires y emprender otros caminos. ¿Y cómo te surgió la oportunidad para decir, venga, cojo este tren? Pues sinceramente fue una decisión personal, porque para mí la familia es muy importante y justo estaba embarazada de mi 3er hijo. Entonces quería haber parado un tiempo después de que nacieran mis 2 hijos mayores, no pude y con el tercero decidí, pues fue un poco saltar al vacío realmente, ¿eh? Decidí parar, disfrutar de la maternidad. Fíjate qué déficit tenemos en este tipo de... pues al final la sociedad, no sé si machista, pero la sociedad masculina. Aquí en estas mesas abiertas, pues que llevamos un montón de mesas abiertas, muchísimas, 300 mesas abiertas. Combinamos hombres y mujeres, lógicamente, normalmente más hombres, pero hombres y mujeres, y exploramos las trayectorias de las personas y tal. Pocas veces surge el factor familia, como has contado ahora, empresa familiar, me incorporo, no sé qué. Este tema lo hemos abordado muchas veces con gente que nos ha contado cosas con mucha sustancia, pues oye, el compromiso, no sé qué tal. Pero el tema de en la carrera, los hijos, de qué manera, mi 3er hijo, entonces en ese momento esta decisión que tomé venía impulsada por este factor. No lo hemos, que supongo que la historia en muchos casos, en los hombres a lo mejor menos, pero en las directivas y empresarias y no ha aflorado, y supongo que tiene que ver con que nuestra sensibilidad no suele apuntar hacia indagar sobre ese plano que es tan
decisivo, lógicamente. Es que para mí tan importante, bueno, es más importante la familia para mí que la carrera profesional. Lo que pasa es que son muy importantes ambas. Entonces, yo me siento muy afortunada porque elegí un compañero de vida que me ha permitido, o nos hemos permitido mutuamente, poder hacer lo que hemos querido en cada momento. Entonces, para mí, yo siempre digo que de los 30 a los 40, a pesar de que no he parado de trabajar, salvo este año, mi prioridad era mi familia y los proyectos profesionales se adaptaban porque así lo decidimos, mi marido y yo. Pero también eso me permitió hacer unos proyectos muy interesantes en los que ganar dinero no era lo importante, sino que para mí lo importante era el trabajo que desarrollaba y los objetivos que tenían esos trabajos. Entonces, enlazando, al año, cuando mi hijo pequeño ya tenía 1 año, me llamaron para montar una instalación de huertos urbanos, que no tiene nada que ver, pero bueno, ecológicos en Rosales del Canal, a través de una asociación sin ánimo de lucro con la que había hecho formación personal y de soft skills. Entonces, pues bueno, me conocían, confiaban en mí. Bueno, vieron, de todas las personas que hacían cursos de huertos urbanos, debía ser la que identificaron que tenía un perfil gestor más sólido, ¿no? No era formación personal, era formación en pedagogía sistémica. Entonces, no tenía nada que ver con los huertos urbanos, pero sí que igual esa conexión con el medio ambiente y la gestión pues estaban ahí, sí. Entonces, pues bueno, eso fue otra aventura, porque teníamos unos recursos económicos muy limitados, pero bueno, lo pudimos poner en marcha. Está muy bien, es un proyecto en el que crecen cosas, quiero decir que al final generas, aportas, muy interesante para la gente mayor, que se pegan toda la mañana ahí en lugar de irse al bar, pues yo qué sé, hay una riqueza social ahí. Pues cuando decía la sostenibilidad tanto del medio ambiente como de las personas, sí que veo, y el amor a la familia, esa sería un poco la constante en mi trayectoria profesional. Entonces, pues bueno, ahí estuve 5 años, cuando ya aquello se estabilizó hubiéramos querido ir más allá, me hubiera gustado poder hacer más cosas dentro de la instalación, un espacio para hacer actividades, un restaurante en el que pudiéramos coger la comida del huerto, pero bueno, al final no era mío, yo trabajaba allí, aunque lo gestionaba como si fuera mío, y al final pues lo mismo. Cuando yo veo que hay un proyecto que, pues no que se estanque, pero que funciona bien así y yo no soy necesaria, pues entonces es cuando paso al siguiente. Yo sí que he vivido aquí, este formato es muy ducho para contar batallitas y tal. O sea, he vivido alguna vez la frustración de tener una visión en relación a un proyecto que tienes entre manos, que no es un proyecto tuyo, lo estás gestionando, y la frustración de ver claro por dónde hay que ir y no encontrar el apoyo, o en realidad el impulso de quien en realidad tiene la mano para hacerlos. Qué razón tienes, un poco Ramón. frustrante, sí. Es verdad, no lo había pensado así, pero y en la empresa también un poco. Al final, yo creo que hasta ahora, hasta el momento actual, no siento que puedo hacer, que tengo la visión y puedo tomar ese camino y seguir adelante. Es que no hay fuerza tan arrolladora como la de una visión. Es decir, oye, esto, por aquí hay que ir. Sí. Y un poco lo decías tú, que yo también lo digo formulado de otra manera. Es decir, necesitamos proyectos en la vida, profesionales, en los que te identifiques, lo decías tú, en los que de alguna forma te reconozcas en el resultado. Entonces, cuando tienes una visión y tal, tienes una batalla, tienes una lucha, esa motivación es 1000 veces más potente que la motivación que da un sueldo, que da una estructura, un no sé qué. Y las empresas o los proyectos que cuentan simplemente con la gasolina de trabajadores ordinarios, bien pagados, bien y tal, como no tenga alguien que esté aplicando allí el torrente, la fuerza de una visión y un destino, le falta algo. Sí, y al final desequilibra. Yo creo que siempre tiene que haber un equilibrio entre lo que das y lo que tomas, ¿no? Y llega un momento que si el proyecto no te da, pues es que tú te estás desgastando y no tiene sentido. Entonces, pues bueno, ahí pasamos a la siguiente, que fue Atalaya, Generación Eólica, que es una empresa que muchos conoceréis, que desarrolla
proyectos de parques fotovoltaicos, eólicos y ahora también bombeo reversible. También una empresa familiar, pero entendida de otra manera. Familia de origen, o sea, perdón, familia actual sería en estos momentos, sí. No al 100% porque Sí. hay, o sea, es al 50% con otra familia, otro socio, pero bueno, ahí también fue los inicios y entonces, pues bueno, ahí Estamos hablando del año... pues estamos hablando del año 2018, ¿será? ¿De 2018-2019? Ujú. Sí. Y inicios de la empresa, pues bueno, yo colaboré un poquito, búsqueda de inversores internacionales, proyectos internacionales, marketing, comunicación, y cuando la empresa ya empezó a coger pulmón, estructura, pues bueno, tampoco prefiero no trabajar directamente con, con mi marido. Claro. Nos entendemos muy bien, la verdad, que trabajamos muy a gusto, pero entonces ya fue cuando ya decidí emprender ya un proyecto igual, también dentro del grupo de empresas familiares, pero ya mi camino, que es Apartamentos Loira. Apartamentos Loira, bueno, al final yo un poco lo que hago es diversificar dentro del grupo de empresas familiares, me ocupo de la diversificación. Entonces, habíamos hecho ciertas inversiones pequeñas de pisos, pues siendo ingeniera es verdad que no me lo tomaba muy en serio el tema de las inversiones inmobiliarias, como que no pegaba mucho con mi trayectoria y con mi... Pero bueno, llega un momento en el que lo veo muy interesante. Nosotros desarrollamos soluciones de alojamiento temporal para personas que vienen a Zaragoza durante estancias normalmente entre un mes y un año. Tenemos gente que viene menos y tenemos gente que viene más tiempo. Entonces, pues bueno, el 50% de nuestros clientes son profesionales, empresas que movilizan trabajadores, ejecutivos, un alto perfil internacional, algo que para mí era interesante, que es un poco la espinita que tengo clavada desde que me fui de Francia, el no haber podido desarrollar mi carrera profesional en un entorno un poco más internacional. Y bueno, pues también tenemos estudiantes extranjeros y en menor medida familias que necesitan alojamiento durante un par de meses hasta que tienen su vivienda definitiva. Entonces, aquello empezó como, pues eso, 2, 3 pisos, larga duración, turístico, y al final yo vi un poco dónde estaba el tema y dije, bueno, pues nos metemos ya más en serio. Entonces, hasta hace 2 años estaba sola en este tema y hace 2 años hicimos 2 inversiones fuertes. Compramos un edificio de pisos corporativos, bueno, era una antigua residencia, lo reconvertimos en pisos para profesionales y luego también pues 6 pisos que tenían 36 habitaciones también para estudiantes internacionales y para profesionales desplazados que vienen 2-3 meses y que no les encaja, pues claro, no se pueden permitir un piso en una larga duración. Entonces, pues bueno, ahí hemos hecho un crecimiento pues exponencial porque empezamos con 4 o 5 propiedades en el 2017 y ahora mismo estamos gestionando pues más de 80 alquileres, tanto de pisos propios como de pisos de terceros. Ahora mismo tenemos 25 pisos de terceros. Lo dejamos ahí aparcado Sí. porque de los temas que surgirán, efectivamente, lo de los apartamentos Loira es uno de los, bueno, de los negocios de las empresas en las que nos gustará saber un poquito más. Y hay otra, que es la de... Azurea e-Mobility. Ahí volvemos otra vez a la sostenibilidad pura y dura, porque sí que es cierto que siempre hay esa parte de componente técnico que, bueno, pues eso, que me encanta la gestión, me lo paso fenomenal, que creo que es una cosa muy importante, que te apasione tu trabajo y me gusta muchísimo la gestión de Apartamentos Loira, pero sí que de alguna manera echaba de menos la parte más técnica y más pues de energía renovable, de movilidad eléctrica. Entonces, pues bueno, un amigo me propuso vender motos eléctricas y entonces decidimos empezar con Silence, que es un fabricante español. Luego vimos que era interesante ampliar un poco la cartera por un tema económico y por un tema de variedad y entonces incorporamos otras marcas, incorporamos Yadea, que Yadea es la empresa más grande de movilidad eléctrica sobre 2 ruedas a nivel mundial. Han vendido ya 60 millones de motos eléctricas en
en el mundo desde el 2005 que empezaron. Y luego pues hemos incorporado, principalmente empezamos con moto urbana y luego pues vimos que también era interesante tener algún modelo de moto interurbana que tuviera más prestaciones y permitiera pues llegar a pueblos cercanos dentro de las áreas metropolitanas de las ciudades. Entonces incorporamos Nerva, que Nerva es una moto que empezó hace un par de años escasamente y ya se sitúa como la quinta más vendida a nivel de scooter eléctrica. Y bueno, entonces aquí ¿qué queríamos? Un poco la visión es colaborar, a impulsar la descarbonización de la movilidad, electrificar la movilidad y un poco alinearnos con los objetivos de la Unión Europea que en principio se han propuesto para 2050 que el 95% de las emisiones en la movilidad se reduzcan. Y en Zaragoza, en concreto, nos adelantamos 20 años. Claro, es decir, de alguna forma os vinculáis con un objetivo estratégico de la Unión Europea, pero también conectáis con un plan específico de Zaragoza más ambicioso. Claro, entonces ahí lo que nosotros creemos es que el modelo actual de movilidad tiene que cambiar. Utilizamos coches y medios de transporte muy grandes para realmente lo que estamos moviendo. Entonces, un coche de combustión contamina 7 veces más que una moto eléctrica. Una moto de combustión 3 veces más que una eléctrica. Hay que buscar un modelo, nosotros ya creemos en este modelo, en el que, por un lado, esté la parte de movilidad de transporte colectivo, impulsado en la mayor medida posible por electricidad generada por energías renovables y pues eso, transporte, autobuses, tranvía, pero luego también es muy importante la micromovilidad. Una moto contamina menos por persona que el tranvía. Estaba mirando un poco las cifras esta mañana de ANESDOR, que es la Asociación Nacional Española de Vehículos sobre 2 ruedas. Y es curioso porque la moto también, la moto eléctrica, la bicicleta contaminan lo que menos. Lo que menos contamina es caminar. Pero después de caminar, la moto y la bicicleta son los que menos contaminan. Luego ya entraríamos dentro del transporte colectivo y más allá, pues, moto, coche, etcétera. Abrimos ahí unos capítulos antes de pasar a un comentario. Tenemos a profundizar un poco más sobre el proyecto de movilidad, micromovilidad urbana de Azurea Mobility, los apartamentos Loira. Luego ya por cerrar un poco este capítulo, dentro del grupo inversor empresarial diversificado familiar, ya hemos hablado, ya nos has contado antes lo de Atalaya, etcétera. Tenéis también unos ciertos intereses también en el sector de la restauración. Sí. Esto, lo que decía antes de que es importante encontrar a alguien, pues esto es más una aventura de mi marido que mía. Pero bueno. Tú marcas distancias, ¿no? No marco distancia porque al final, igual que él se implica en mis proyectos, yo me implico en los suyos. Entonces, al final, somos un grupo, somos familia, lo que haga falta. Entonces sí, pues él es muy cocinitas, le encanta todo el tema de la restauración y entonces comenzamos con un restaurante que se llama Simental, que la especialidad es la chuleta de vaca que tú te cocinas a tu punto porque se hace sobre unas mesas de inducción invisible en las que cada comensal puede cocinarse directo, su carne al punto que quiere, esa sería la estrella. Y luego, bueno, pues cogimos el mítico Marpi, manteniendo su esencia, actualizando un poquito hacia comida mediterránea, manteniendo el espíritu español. También estamos gestionando el Maite, que es cocina de autor, en la Plaza San Pedro Nolasco. Lo que era el Antonio de siempre. Sí. Y ahora estamos en obras para abrir un Simental en Madrid. Oh. Estamos a tope. Entonces yo colaboro sobre todo en la parte más de diseño de espacios, de comunicación, de marketing, gestión. Tenemos un equipo especialista que gestiona más la parte de restauración. Yo también soy cocinitas, pero no, mi afición no me ha llevado pero en mi casa tan lejos. En mi casa somos así, cuando algo nos apasiona, pues Oye, vamos a Ana, tope.
¿Y cómo organizas tu jornada? ¿Cómo organizas tu agenda? Porque claro, una cosa es tener 2 gorros y otra cosa es tener 3 o 4 o 5 3 o o 6. 4 o 5. Sí, la verdad es que cuando la gente me pregunta ¿a qué te dedicas? Digo, pues espera, no sé por dónde empezar. Pues, hombre, tengo ayuda en casa. Ahora en Apartamentos Loira somos un equipo de 4 personas que funciona fenomenal. Y luego tenemos gente subcontratada, con lo cual Apartamentos Loira funciona muy bien. Lo mismo es creando equipo, sostenibilidad de personas, es contratar a gente que estén a gusto trabajando contigo, que les guste el proyecto, que estén bien. Entonces, al final, uno solo no puede hacer nada. Es el equipo profesional y el equipo familiar. Si no, es imposible. Pero malamente, ¿eh? Ahora estoy en un punto en el que necesito encontrar un poquito más de equilibrio. Lo reconozco. Sí, sí. Fíjate que desde aquí, conociendo tantas empresas y tantos proyectos empresariales y tantas carreras directivas, tenemos muy claro que al final lo normal es que la vida le coloque a cada uno un poco en un esquema hecho a su imagen y semejanza, pues por muchos factores en juego. Y en tu caso, parece que se cumple. Has tenido oportunidades en todos los sectores y al final donde estás es donde tus capacidades y donde tu impulso te lleva. Es decir, a mí yo lo que me da donde pongo más el foco viéndote, escuchando todo esto que cuentas, es en tu inconformismo y tu capacidad de gestión. Fíjate, lo de los apartamentos, oye, pues hay gente que tiene apartamentos, tiene un capital inmobiliario y lo normal es que lo gestione o con arrendamientos muy largos o lo da a gestionar a otras personas. Es decir, es un tema, digamos, en los que no gasta mucho de su tiempo, pero tuviste ahí la oportunidad de aplicar tu capacidad de gestión y tu impulso y tu fuerza, lo viste claro, oye, lo enfocamos de esta manera, etcétera. Has puesto, digamos, a trabajar ese patrimonio inmobiliario con todo el valor adicional que le aporta dedicarle tiempo bien enfocado y pasión y además en todo lo que haces tienes ahí ese componente que de alguna forma marca tu vida, la familia y la sostenibilidad incluso de personas, salvadas del equipo. Pero esto mismo también ha pasado con Azurea. Nosotros tenemos desarrollos aquí de trabajar con muchas tiendas, con muchos comerciantes y sobre todo los comerciantes más tradicionales, ves cierto conformismo, es decir, oye, ya tengo mi estructura, mi tienda, mi local, mi escaparate, más o menos entiendo a mis clientes que son los de siempre, he definido un inventario, un surtido y lo vas gestionando de una manera, digamos, que te hace la vida cómoda, pero tú huyes de la vida cómoda, es decir, tienes esto y ahora esto más y ahora esta visión y esto lo mezclo además con una narrativa relacionada con mis convicciones. Es un privilegio ver un poco, conocer de cerca esas fuerzas que mueven este emprendimiento con forma de Ana Sánchez, que es muy, muy particular. Me ha costado, porque yo creo que hasta que llega a este punto en el que sí que ahora estoy, la verdad es que me siento muy afortunada, estoy muy contenta con lo que hago y le veo un sentido a todos los proyectos. Bueno, pues al final pues vas haciendo cosas, pero no sabes muy bien Pero bueno, al final yo lo que veo es eso, pues eso, la fuerza de mi madre, el emprendurismo de mi padre. Yo creo que al final pues eres quien eres con tu familia, con todos los proyectos que has hecho a lo largo de la vida y es verdad, es que yo me aburro muy fácilmente, entonces necesito caña, necesito cosas que me motiven, que me interesen, si no me apago. Fíjate que hay aquí un clic mágico en algún sitio que si supiéramos los resortes, pues a lo mejor aprenderíamos algo. Leía el otro día algo así como de un emprendedor que decía, es que hacer dinero cuando tienes dinero es fácil. Alguien lo escribía con un cierto sesgo, ¿vale? Pero lo decía y en cierto modo puede ser verdad. En tu caso, tú has puesto en marcha 2 actividades objetivamente rentables, es decir, un modelo digamos, de modelo de negocio, de esquema, final, pero todo esto surge
lo decías, oye, en un momento determinado empecé a hacer actividades motivadas por querer hacer cosas, no por la presión económica de tener que hacer algo, y eso te ha puesto en una situación de hacer un trabajo con el que te identificas mucho mejor, pero a la larga, o a la corta, es un modelo rentable, que quiero decir que, oye, cualquiera podría financiar y hacer un modelo que va a funcionar, ¿verdad? Pero no tiene dinero, y cuando no tiene dinero entras en seguramente una construcción mental diferente, cuando la motivación no es la económica, sino es la pasión, las cosas que te gustan, una visión, pues al final todo encaja, y es que además el modelo es como mucho más rentable. Hay como una cierta paradoja en relación a este tema que habría que estudiar un poquito mejor. Sí, yo creo que es muy importante dedicarte a algo que te apasiona, porque es que pones tu energía, si no pasas por la vida, pues... Y normalmente la mayor parte de la gente nos renunciamos a hacer lo que nos apasiona por una presión, no sé, es una construcción social, mental, financiera, de modo de vida, que te ponen, bueno, que te hace de alguna forma renunciar a ciertas cosas para entrar en otra órbita. Con el tiempo seguramente encuentras caminos, pero la cosa es distinta, la vida es muy curiosa. Hombre, hay que saber arriesgarse también, hay que tener las ganas de arriesgarte, de perder, de salir de tu estado de confort. No, hay veces que igual las personas valoran más, y también está bien, yo creo que todo está bien. Si hay personas que prefieren tener un trabajo más estable, que dominan, pues ¿por qué no? Es decir, que somos todos distintos y al final... Pero al final, intentando hacer ese modelo para escribir ese libro triunfador definitivo, quiere decir que esto no está al alcance de todo el mundo. Quiere decir que está al alcance de la gente que tiene una visión, una pasión, unas ganas de hacer cosas y tal, fenomenal, pero tiene que también la capacidad de gestión y la constancia y la capacidad de sacrificio para que al final las cosas funcionen, porque estamos hablando de los resultados y de lo que hay después de un trabajo, pero claro, las horas y el tiempo y el sacrificio y la tensión y la constancia y tal, todo eso no lo estamos viendo, pero seguramente serán sin duda ingredientes de estas fórmulas. Hombre, está claro que son muchas horas y a veces pues muchas horas que quitas para tu bienestar personal, para tu familia. Pero bueno, yo creo que siempre al principio, cuando pones las cosas en marcha, siempre hay esa fase más de impulso, que en mi caso han sido muchos, pero yo creo que también es muy importante llegar a un punto de equilibrio. Bueno, eso es importante. Teniéndolo como lo tienes tan claro, seguro que lo vas encontrando. Vamos a dedicar un poquito de tiempo a hablar de temas relacionados con los distintos negocios en los que estás. Hablabas de Azurea Mobility, pues nos contabas de alguna manera una tienda enfrente del antiguo Corona, ¿no? Del Meliá, César Augusto 22, tenemos la tienda. Es una tienda, pero que no solo es tienda. Ya nos ha hablado cómo has evolucionado desde las motos a las motos de varias categorías, motos eléctricas, por supuesto, las bicis eléctricas, los patinetes, todo micromovilidad urbana, pero también has ido haciendo experimentos, no sé un poco cuál es tu visión, el momento de cada uno de esos modelos, porque vendéis, tenéis también servicio técnico, pero también estás haciendo allí ciertos intentos relacionados con el alquiler, con la gestión de flotas, es decir, ese inconformismo del modelo, estás explorando otros caminos que no sé si están maduros o no están maduros, si estamos maduros o no estamos maduros para ello. Estamos madurando, estamos en el camino. Hombre, falta mayor impulso por parte de las instituciones públicas para que el cambio de modelo sea real, tanto por parte de la Unión Europea como nacionalmente. O sea, al final somos siempre reacios al cambio, estamos cómodos como estamos, pero si queremos que haya un cambio real y haya una disminución de emisiones reales, pues es que igual la zona de bajas emisiones tendría que implantarse más pronto que tarde, y no solo eso, tendría que haber medidas como pues, puntos de recarga, tanto para coches como para motos, que las motos han sido un poco las grandes olvidadas, o de bicicletas también. Y tiene que haber un impulso firme para que nos creamos que este modelo es posible, que lo es. O sea, la ciudad ya está preparada para un cambio de modelo, pero seguimos utilizando medios de transporte totalmente desproporcionados al peso que movemos, que al final es el peso de una persona. Pero ¿cómo será una ciudad moderna dentro de 10, 15 años? Seguramente será muy distinta
pero hay fuerzas en juego que todavía yo creo que no se han pacificado. Hace falta, o sea, no hay un modelo único todavía, ni siquiera hay un modelo único en cuanto a cómo serán, cuáles serán las fuerzas de propulsión de los vehículos dentro de 15 años. Oí ayer a un arquitecto, luego a lo mejor te lo cito porque tiene que ver, en un podcast, Carlos Rubio, que hablaba de las ciudades, de cómo serán las ciudades en el futuro, y hablaba, entre otras cosas, bueno, de temas que estás poniendo encima de la mesa. Oye, los coches seguramente serán eléctricos. No tiene sentido que en el espacio urbano estemos cediendo a usos de terceros los aparcamientos, coches allí en batería. Ese es un uso público, un uso privado de un espacio público que afea a las ciudades y que las distorsiona. Claro, es la ciudad del siglo XX, pero la ciudad del siglo XXI tendrá que ser diferente, y los modelos de propiedad cambiarán, que es un poco lo que estás explorando. Pero claro, para que eso sea así no puedes dejar que solo la inercia funcione, pero tampoco hay nadie a un nivel alto que esté marcando el terreno. Son cada ayuntamiento, cada equipo de gestión, normalmente para ciclos un poco cortos, el que está haciendo cosas, pero no hay todavía esa determinación de hacia dónde tienen que ir las ciudades. Hombre, sí que hay cosas que parece que son comunes y que se están ya haciendo como algo fijo, que son los centros de las ciudades, zonas de cero emisiones, cerrados al tráfico, tal. Parece que por allí sí que hay cierto consenso. Sí, bueno, pero luego al final la gente en el centro también tiene que aparcar. Entonces, yo creo que el modelo va a ser un modelo muchísimo más eléctrico que lo que es ahora. O sea, hay que electrificar toda la economía, no solamente la movilidad, sino también en edificación. O sea, los mayores consumidores en las ciudades de energía y emisores de CO2 son los usos domésticos, la calefacción, bueno, pues todo lo que necesitamos para acondicionar los edificios, y la movilidad. Entonces, ambas tienen que electrificarse. Puede que surjan nuevos modelos, o fuels y, bueno, pues estos combustiones más ecológicas. Yo creo que la parte eléctrica va a ser la mayoritaria. Un modelo mucho más conectado, las ciudades más autónomos. Yo creo que sí que vamos a ir hacia modelos de movilidad autónomos, conectados, mucho más eléctricos, más pequeños, porque claro, es verdad que todavía tenemos esta reticencia a utilizar pues motos, las bicicletas y los patinetes van por el carril bici, pero es que igual todos tendríamos que ir más despacio y utilizar, lo lanzo un poco, la vía pública en general. Si fuéramos todos más despacio, ¿por qué no podríamos utilizar todos la vía pública de manera indistinta? O sea, tan importante es ir a 50, ganamos tanto yendo a 50 con respecto a ir a 25 o 30, yo no lo tengo tan claro. Entonces, todos estos modelos nuevos sí, habrá más compartir movilidad como servicio, habrá más modelos de alquiler. Al final yo no creo que haya un modelo único, yo creo que será una mezcla de todo. El transporte público seguirá jugando un papel muy, muy importante, pero el transporte público no llega a todas partes. Entonces, al final, la micromovilidad ya lo estamos viendo. Es muy importante, pero ¿qué echamos de menos? Más seguridad, más cambiar un poco pues, la mentalidad. El otro día leía que creo que el ayuntamiento había hecho un estudio con Pedalea sobre cuáles eran los problemas en la ciudad del tema de seguridad, lo de los cruces, o sea, la poca visibilidad. Que esto es una cosa que yo creo que en Europa lo veía, que los pasos de cebra no estén justo en el cruce, sino que estén un poquito más metidos para que cuando el coche gira o el autobús tengas tiempo para ver al peatón, porque en el cruce no se ve. Entonces, yo creo que sí que hay que repensar cómo tenemos las ciudades. El modelo hay que repensarlo hacia dónde vamos, no hacia lo que tenemos. Lo que pasa es que aquí el elemento de la comodidad, quiere decir que si vamos a renunciar al coche, que efectivamente tú lo ponías en evidencia, y es cierto, oye, es un desperdicio de energía mover 1.300 kilos para una sola persona, independientemente de cuál sea la fuente de energía que lo mueva, que si es petróleo, pues todavía peor. Ya, pero ojo, es que es súper cómodo y súper digno. Cierto. ¿No? Es verdad. Y en muchos casos, incluso, pues, decir que en comparación con tener que compartir tal, pues oye, siempre ha habido gente que prima más
la comodidad. En fin, tú no puedes renunciar a eso y decir a todas esas personas que cojan en un marzo ventoso la moto. Cierto, pero igual tenemos que ir a En coches. Zaragoza. Sí, pero igual, cierto, el invierno es duro. Igual hay que ir a coches más pequeñitos. A ver, yo conduzco coche eléctrico y cuando llego a la oficina, nosotros tenemos 2 motos, una de delivery y otra de uso particular, que movemos, o sea, que utilizamos las personas que lo necesitamos. De alguna manera estamos compartiendo para los trayectos que hacemos dentro de la ciudad, lo hacemos en moto. Llegas mucho más pronto a los sitios, no pierdes tiempo aparcando. Hay casos y casos, quiero decir, al final yo creo que imponer tampoco está bien, pero sí que si las ciudades fueran más amables para la micromovilidad, yo creo que todos nos lanzaríamos más a ese tipo de movilidad. Y sí, en el invierno, pues bueno, igual son coches más pequeños o coches eléctricos. Y luego que hay un factor, digamos, la economía tiene que funcionar. En su momento, hace unos cuantos años, la Unión Europea vio que había toda una línea de hacer negocio, de hacer economía en relación a la sostenibilidad. Oye, llega el momento de darle la vuelta a todo eso, volver a hacer todo de nuevo, que con eso movemos la economía y hay un nuevo ciclo tal, y además, oye, el medio ambiente, ¿vale? Pues eso parece que era el paradigma, pero claro, luego resulta que las cosas surgen descompensaciones y ahora el señor dueño de Volkswagen pues quiere vivir en una ciudad cómoda, pacificada, silenciosa y con pajaritos, pero para su negocio parece que el tema de tal no lo termina de ver. Claro, ahí ya te estás metiendo claro, pero al final, en unos asuntos un poco peliagudos. Pero son los que marcan de alguna manera claro, pero tenemos los golpe en la lobbies mesa. Y al final lo que hay que hacer es que no tengan tanta fuerza como tienen. Porque yo, bueno, aquí me aventuro, pero ¿por qué se está retrasando tanto el coche eléctrico? No sé, pues porque no ha habido mucho interés. O sea, porque, bueno, no me meto más allá, que es meterme en camisas de... Pero de todas formas, mi sensación es que sí que es verdad que hay un cierto miedo a regular el uso de los transportes urbanos alternativos, y yo creo que el ejemplo paradigmático lo tenemos con los patinetes eléctricos, porque realmente el legislador no sabe qué hacer con los patinetes eléctricos. Lo sacó de la categoría de vehículos a motor por intereses puramente políticos. Y están ahí y nadie sabe qué hacer con ellos. No tienen seguro, circulan a una velocidad prácticamente idéntica a la que circulan los vehículos, el resto de los vehículos a motor por las calles, 25 o 30 kilómetros por hora. Yo creo que realmente hay un cierto miedo a regular en serio todo el problema de la movilidad personal en las ciudades, y que podemos seguir así. Quizás es poco popular, pero al final, ¿dónde está la convicción? O sea, ¿qué queremos? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué queremos? ¿Tener ciudades más amables, más sostenibles? Pues hay que ser un poco valientes y hay que tomar decisiones. Pero también lo que quieres es que te sigan votando y no Claro. generar Claro. polémicas y Claro. no sé qué. Y eso lo quieres más que lo otro, en realidad. Sí, los patinetes tendrían que estar regulados. O sea, van demasiado deprisa, no tienen seguro, van sin casco, no se les ve, los chavales van súper oscuros y no se les ve por la noche. Entonces yo ahí sí que creo que habría que imponer una regulación, que ahora están en ello, no sé cuándo la sacan, pero hay una normativa que se prevé que se va a sacar y tendrán que estar, o sea, no matriculados, pero tendrán que llevar su placa de identificación. Siempre que hay una explosión en algún... tardamos más tiempo en regularlo Sí, sí. pero es necesaria. Es necesario porque no Es muy podemos necesaria. prescindir de ese tipo de vehículos que son sin duda el futuro. Son súper cómodos y súper prácticos. Yo prefiero la moto, ¿eh? Sí, yo también, ¿eh? Yo ahí, Yo, Ramón, mira, a mí el patinete... El patinete a mí me sigue pareciendo muy peligroso y al final los carriles bicis tienen que estar en muy buen estado. Yo las 2 veces últimas que he cogido el patinete y los vendo. Y mis hijos mayores los venden, los usan, pero se están sacando ya el carnet de moto. Es muy inestable. Se usan, son muy cómodos, pero yo creo que todavía, ves, la ciudad ahí tendría que hacer o mayores inversiones en los carriles bicis para acondicionarlos y que no hayan raíces de árboles que te vas encontrando. O también pues plantear que vayamos todos más despacio, sí. o que haya unas vías pacificadas que se extiendan a toda la ciudad. A ver, yo no soy una experta. Yo creo que esto al final hay que tener en cuenta, son los stakeholders, ¿no? Lo que tienen que coger y decidir un poco hacia qué modelo vamos.
pero yo creo que el modelo tiene que cambiar y debería hacerlo lo antes posible. Hombre, debe haber buenas experiencias de ciudades que han regulado, porque aquí todavía estamos al nivel ciudad, ¿no? Que es cada ciudad la que está de alguna manera marcando. Debe haber buenas experiencias de ciudades que han regulado de alguna manera esto y han florecido los patinetes y con él esta modalidad de micromovilidad. Hay experiencias en localidades más pequeñas. En el sur de España, no recuerdo el nombre, pero sí que hay una urbanización, claro, es una urbanización en la que todos los vehículos son eléctricos, tanto para uso particular como para transporte de mercancías. Todavía creo que no estamos en ese punto de llegar a una ciudad del tamaño de Zaragoza, pero estamos en ello. O sea, tanto por una parte de contaminación como en una parte económica. La tecnología cada vez va más deprisa, cada vez los coches eléctricos y el transporte eléctrico cuesta menos, el combustible desde luego cuesta menos, la electricidad es más barata que el petróleo y al final sí que es cierto que cuanto más dinero gastemos en investigación y en innovación, antes conseguiremos llegar a poder transformar ese modelo de una manera también sostenible económicamente, porque no solamente es medioambientalmente, también económicamente es importante. Oye, antes de dar paso a las intervenciones de las personas que nos acompañan aquí, por si queréis intervenir, que seguramente habrá, te cambio un poco de tema y en relación, bueno, ya nos has podido contarnos sobre la otra, Apartamentos Loira, un poco, gestionáis apartamentos vuestros y de terceros, es un alquiler de corta duración, pero no de corta duración, no es un Airbnb, sino es... De media, lo llamo yo, de media duración. De media duración, que tiene ciertas ventajas de gestión, de estabilidad, etcétera. Y luego, apartamentos de estudiantes, y de alguna manera habéis introducido un concepto del que cada vez oímos hablar un poco más. No es el típico apartamento de estudiantes, oye, aquí de lo que pase esta puerta para adentro, sino es de alguna manera algo un poco más gestionado. Es el co-living. Sí, el co-living nació en San Francisco, a la vez que nació el coworking, pues se exploraron nuevas formas de vivienda. Es verdad que inicialmente está más planteado para pisos independientes en el que cada uno reside, y luego hay unas zonas comunitarias que pueden ser pues zonas de estar, terrazas, comedores, bibliotecas, gimnasios. Y donde hay incluso servicios adicionales. Servicios adicionales. Sí. Entonces ahora yo creo que las empresas que nos dedicamos al tema un poco de la inversión inmobiliaria y modelos de alquiler, pues estamos ahí todos investigando en Madrid y en Barcelona y también en Canarias, en los sitios y en la costa, en los sitios donde hace bueno, pues es verdad que esos espacios son muy atractivos porque atraen mucho a nómadas digitales, gente que no necesita estar localizada en una ciudad en concreto, sino que puede vivir en cualquier parte, pero con una buena conexión a Internet. Entonces, pues bueno, igual Zaragoza de momento tampoco es tan atractiva, pero bueno, nosotros vamos a trabajar un poco en ese sentido, en poder atraer gente. Ya hemos tenido perfiles de esos en nuestros alojamientos, o gente que viene desplazada y viene la pareja, digamos, como nómada digital, y entonces pues nuestro tipo de alojamiento encaja muy bien, o personas que directamente no son nómadas tal cual. O sea, quiero decir que no buscan la ubicación, buscan más la experiencia de vivir en una ciudad y poder seguir trabajando en remoto. Y luego cambian también los modelos de familia y los modelos de vida. Que, hasta hace poco prácticamente personas solas que vivían solas, pues eran los estudiantes que se desplazaban y tenían que vivir solos, o las personas ya mayores, pues que estaban solas, pues porque había fallecido su cónyuge, los hijos estaban fuera y tal. Pero ahora, la vida moderna, hablas sí, de la gente que se desplaza, que vive, los nómadas digitales, pero también gente que hijos mayores se separan y a partir de ese momento hacen una vida con modelos un poco diferentes. Es decir, hay allí en un co-living, ¿piensas que puede haber un desarrollo súper interesante de formas de vida distintas? Sí que lo hay. Turistas de larga duración también hemos tenido, americanos. El otro día conocí a unos argentinos que vivían en Australia y que iban a viajar durante 1 o 2 años por todo el mundo. Entonces, ese tipo de perfil busca alojamiento de calidad, busca
espacios donde estén a gusto, que tengan todos los servicios. Jubilados y prejubilados Sí, que sí, también muchos. viajan. Mi padre, me acuerdo, cuando se jubiló, toda la última parte de su vida, el tema era del inglés, del inglés, del inglés. Cuando se jubiló, se fue un mes y medio a Australia a aprender inglés. Yo estuve en una familia, ¿cómo son estas familias? Te hablo de hace 15 años. Familias miserables que te tienen de una manera que no te dan, en fin, lo hemos vivido todos con nuestros hijos. Bueno, pues una fórmula de co-living digna y buena allí Es en más el tal eco- hubiera sido sí. perfecta. Es más económica y luego te juntas con gente de perfiles parecidos De al per- tuyo. Entonces, es verdad que nosotras nos encontramos, el equipo de Apartamentos Loira, que los jóvenes son sorprendentemente muy individualistas. O sea, no sé si son las nuevas tecnologías que los cierran mucho y nos sorprende que los que viven en apartamentos de co-living luego Qué poca vida hacen sí, que común, tienen ¿no? menos vida de lo que pensábamos, pero bueno, hay otros que sí. Yo creo que igual los jóvenes son menos, los perfiles de ya de 30 para arriba sí que buscan más esa conexión de estar con otra, pues eso, con gente de su perfil que Sí, vivan sí. experiencias parecidas. Y esa parte es muy interesante. Muy interesante, muy interesante. Sí. Bueno, vamos ya, Ana, las preguntas. Bueno, pues yo lo que quería sobre todo es darte las gracias, Ana. Y darte las gracias también, Ramón, porque justo en vísperas del 8M habéis conseguido que la mesa abierta pues la protagonice una empresaria como es Ana, ¿no? De la que yo creo que todos en Aragón nos tenemos que sentir muy orgullosos. De verdad, muchísimas gracias por tu testimonio, porque realmente es muy inspirador, ¿no? Y bueno, has dado muchas claves del éxito como madre, como mujer, como empresaria. Pero como he dicho, pues creo que en vísperas del 8M, pues hablar también de sostenibilidad es hablar de diversidad, de igualdad. Entonces, me gustaría que, pues, que nos dieras algunos titulares o algunos tips de cómo has conseguido ese éxito y ese punto de equilibrio, ¿no? en tu vida personal y profesional. Tips así a modo resumen. Hombre, yo creo que hay que ser... claro, yo me acuerdo de mi padre, decía, tienes que ser tú misma. O sea, yo creo que ese es el ser tú misma. O sea, ser tú misma. Yo nunca he trabajado en algo que no fuera conmigo. O sea, que no me resonara bien, porque me desgasta muchísimo. Entonces creo que es muy importante, no es tan importante entrar en las luchas de quién hace quién, ya yéndonos a hombres y mujeres. Yo nunca, a ver, yo estudié ingeniería, empecé en una clase en la que estábamos 10 chicas y 100 chicos. Es cierto que yo nunca he tenido a lo largo de mi carrera profesional problemas por ser mujer. Yo creo que tú tienes que creer en lo que haces, estar convencida de lo que quieres. Y tampoco creo que hay que arrepentirse por decidir parar, por cuidar a tus hijos o no parar. Quiero decir que todo está muy bien, pero yo creo que al final tenemos que poder elegir lo que queremos hacer y que el modelo sea amable, porque yo en Apartamentos Loira tengo 3 mujeres de diferentes generaciones. Estoy orgullosísima de ellas. No estoy pensando van a dejar de trabajar por tener hijos. Si me da igual, si sé que cuando vuelvan a trabajar van a trabajar fenomenal. Entonces, es que, no sé, yo creo que hay que creer en lo que quieres hacer y seguir adelante con tus convicciones. No sé si es eso un poco lo que responde. Gracias. Pues nada, bueno, enhorabuena bien a los 3 por la mesa ha estado fenomenal. Yo quería bajar un poco más al terreno técnico, ¿no? Ahora Sí. se está debatiendo una ley de movilidad sostenible que también va a obligar a las empresas de más de 50 trabajadores a tener un plan de movilidad. ¿Cómo podéis ayudar desde la movilidad eléctrica a ese tipo de implantación de planes, más desde lo micro hasta lo macro, ¿no? Sí, pues a ver, nosotros nos enfocamos hacia las empresas con flotas de vehículos eléctricos, ajustados a las necesidades de cada uno, tanto para movilidad personal de los empleados como para transporte. Los vehículos eléctricos pueden transportar entre 200 litros y hasta 3.500 litros, con lo cual, pues igual no para hacer trayectos interurbanos, pero para la movilidad en las ciudades ya hay soluciones. Entonces, dentro de las posibilidades para las empresas,
Pues hay fórmulas muy interesantes. Ahora mismo se está moviendo mucho el tema de battery as a service con las motos eléctricas. Tú compras la moto y la batería la alquilas. Entonces, esto está muy bien porque al final, como con el móvil, las baterías poco a poco van perdiendo prestaciones. Entonces, te aseguras de que pagando una cantidad mensual que es bastante pequeña, tienes una batería en buen estado durante toda la vida de la moto eléctrica, que es infinita. Y luego, pues también modelos de renting, de leasing. Nosotros desde Azurea proponemos ese tipo de soluciones. Soluciones para las empresas adaptadas a la necesidad puntual de cada una de ellas. Y al final las empresas entienden que este tipo de soluciones va a favor de su cuenta de resultados. Me explico. El objetivo de España es ser neutra de carbono. Sí. Cuando tú consumes, ya me da igual que sea el alcance 1, alcance 2 o incluso el alcance 3, que es el que va a ser ahora, estás contaminando. Si quieres ser neutro, tienes que pagar por compensar ese tipo de emisiones. Tanto el consumo eléctrico como el consumo a través de este tipo de soluciones de movilidad, como las que haces tú, Ana, pues al final ese ahorro se traduce en dinero para las empresas que quieran ser neutras de carbono. ¿Las empresas son conscientes de este tipo de ventaja? Todavía estamos en ello. Yo quiero ser optimista y soy optimista y yo creo que estamos en ello. Creo que muchas veces es que las empresas tenemos tantas ocupaciones que no nos paramos a pensar cuando creemos que hay algo que ya tenemos solucionado. Es mucho más económico. Un coche de combustión para 100 kilómetros gasta en torno a 12 euros. Una moto es 1 euro, euro y medio. O sea, el ahorro, incluso con la moto de combustión, es 3 veces menos. Ahora está el plan MOVES 3, que ayuda tanto a las empresas como a los particulares, incentiva la compra de vehículo eléctrico. Ahora son 750 euros por vehículo. Yo creo que deberíamos impulsar todavía más la compra del vehículo eléctrico desde las instituciones. Si queremos un cambio real, debería haber más ayudas directas, porque al final, es lo mismo que ocurrió con las energías renovables. Las energías renovables estuvieron subvencionadas inicialmente hasta que llegó un momento que el desarrollo tecnológico hizo que ya no hiciera falta subvencionarlas porque ya eran más económicas que la generación convencional. Con el vehículo eléctrico va a pasar exactamente lo mismo, vehículo, moto en general, vehículo eléctrico. Llegará un punto en el que el vehículo eléctrico será más económico que el de combustión. Hasta que lleguemos a ese punto, pues vamos a incentivar al usuario, a la empresa, a que compre, que no haya tanta diferencia para que el ahorro se note desde el principio. Luego se nota, porque al cabo del año tú ya has amortizado la diferencia de precio entre una compra de un vehículo de combustión y uno eléctrico. Pero hagámoslo más deprisa, hagamos el cambio más rápido. Bueno, ahí estamos, ¿no, Juan? Tenemos que ir ahí trabajando para que las empresas sean conscientes de que merece la pena ya desde ya. Muy bien, gracias. Bueno, vamos, última pregunta, Diego, y luego ya cerramos contigo, Óscar. Perfecto. Bueno, muy buenos días, Ana, y el resto de la mesa abierta. Lo primero, me ha encantado, súper interesante y además súper ameno, se me ha pasado volando. Me alegro. Y bueno, ya conoces que aquí en la Cámara de Comercio tenemos la Oficina de Promoción de la Movilidad Eléctrica de Zaragoza y su entorno. Es cierto que, bueno, pues tenemos unos recursos humanos y financieros bastante limitados, pero en el hipotético caso de que esto lo pudiéramos ampliar y pudiéramos realizar más actividades, desde tu punto de vista de gestión, de iniciativas, de cosas que llevas a cabo, ¿qué nos podrías proponer a la oficina como otras actividades que veis que necesitáis desde el sector de la e-mobility? Pues hay que acercar la e-mobility al público más, yo creo que más. Yo haría más bancos de pruebas, o sea, haría más jornadas reales en las que el usuario tiene que probar el vehículo eléctrico. Si no lo prueba, es que no sabe lo que se está perdiendo, porque yo no era conductora de motos de combustión. De hecho, hace que no... Bueno, yo creo que una vez, cuando tenía 15 o 16 años, me llevaron. Pero conducir una moto eléctrica es una sensación de libertad, no sé, como de sintonía al final un poco con el medio, porque no hace ruido, no huele mal. Yo desde que conduzco coche eléctrico me molestan muchísimo más el olor de los coches. Es que como ya nos hemos acostumbrado, pero tenemos que probarlo. O sea, falta que la gente lo pruebe más.
falta que hagamos más pruebas. Hombre, no sé qué, dentro de Zaragoza hay espacios donde se pueden hacer mini circuitos en los que podamos llevar las motos. De hecho, con Fundación Ibercaja, en el maravilloso espacio que tenemos en Cogullada, en Ibercide, tenemos pendiente organizar para esta primavera una jornada que, si quieres participar, estaría fenomenal, Diego, pues para acercar la micromovilidad a las empresas. Entonces, ese espacio es perfecto para poder hacer ahí, bueno, eso es un banco de pruebas, bueno, es real, vamos, tenemos ahí espacio para que la gente lo pruebe. Y luego también con los jóvenes, también con Fundación Ibercaja en el espacio joven, con Alberto Pérez Lorente también tenemos pendiente una jornada de puertas abiertas un poco para promocionar la movilidad eléctrica, micromovilidad eléctrica entre los jóvenes. Pero yo creo que con vosotros lo mismo, o sea, yo creo que tenemos que organizar más jornadas de este tipo, que la gente toque, se monte, pruebe, eso es lo que te quita ese miedo. A mí me daba un poco de respeto el tema de la moto, ahora me encanta. O sea, es que los beneficios es que son tantos que es que merece la pena de todas. Muy bien, gracias, Ana. Y bueno, estamos ya terminando. Suele ser tú, Óscar, el que hace la última pregunta. Hoy sí que voy a ser un poco problemático, ¿eh? Ay, me vas a poner... Tiene fama de, como tiene mucho tiempo para pensar la última pregunta, siempre a ver un poco más maliciosa. Venga, vamos a ello. A ver, yo vengo de un sector, del sector asegurador, sí, en el que sobre todo últimamente ha surgido un cierto escepticismo, por llamarlo de alguna forma, hacia el vehículo eléctrico. Es cierto que es un escepticismo que viene muy motivado por toda la problemática que conllevan las baterías de litio. Por su inestabilidad, porque son proclives a provocar incendios, porque tiene cierta... También lo uno con algo que tú has dicho antes y en lo que sí que considero que tienes toda la razón, y es que el vehículo eléctrico no se está desarrollando porque no existe un verdadero interés por parte de los productores de vehículos en general a desarrollar esta tecnología, porque desde un punto de vista técnico existen alternativas a las baterías de litio, por ejemplo, y no se están utilizando. ¿Cómo ves esta situación? Porque al final ahí tiene que haber un cierto desarrollo y yo creo que en unos años vamos a ver cosas distintas. ¿Cómo lo ves sobre el terreno? Yo no soy una experta técnicamente en baterías, pero sí que es cierto que cada vez están evolucionando más. O sea, una cosa, Yadea, cuando estuvimos en formación, los fabricantes a este tema le dan una prioridad absoluta, al tema de la seguridad. El tema eléctrico tiene sus complicaciones, es mucho más simple de funcionamiento que un vehículo de combustión, pero en la seguridad es donde más está incidiendo. Pero, de todas maneras, yo creo que, a ver, yo soy ingeniera química, la química me queda un poco lejos porque no me he dedicado mucho a ello, pero está en continua evolución y cada vez son más seguras. Es muy importante la parte de cómo tú manejas la batería, o sea, esa es la parte más, sobre todo en el caso de las motos, que muchas de ellas puedes cargar sacando la batería de la moto. Por ejemplo. Entonces, ahí sí que hay unas reglas básicas que tienes que cumplir, pero bueno, es que, no sé, es que esto me viene a mí en la memoria de que el coche hoy en día es la serpiente de la época de Neandertal, es decir, el coche es lo más peligroso del mundo que hay. Digo, en cuanto a muere mucha gente atropellada, en accidentes de tráfico, no sé, yo creo que hay que tener mucho cuidado, nos tenemos que subir al carro de lo que tenemos, que es la electrificación de la economía y de la movilidad, y yo creo que cada vez, según se vaya invirtiendo más en nuevas tecnologías, igual que pasa con los biocombustibles o los combustibles alternativos, la batería cada vez será más segura. Y también las empresas trabajan mucho en el tema de una vez que la batería ha terminado su ciclo, ¿qué se hace con la batería? Correcto. Y, por ejemplo, con Nerva las envían, tienen un proyecto muy interesante que mandan las baterías como fuente de energía para países en África. Y bueno, y cada vez se está trabajando más en cómo
desmontar las baterías para poder reutilizarlas al máximo y que cada vez queden menos residuos. Esto es digamos, el quid de la movilidad eléctrica, es cierto. Pero bueno, se supone que tenemos que invertir en ello para que tiremos hacia adelante, no hay otra. Muy bien. Muy Sí. bien. Bueno, hemos llegado ya a la duración máxima que nos permitimos en este tipo de mesas abiertas. Ya ves que seguiríamos hablando un montón. Ha sido una mesa abierta súper interesante, Ana, porque hemos explorado temas que nos interesan, temas relacionados con el futuro, con lo siguiente que viene, donde tú estás, no sé si por casualidad, pero muy posicionada, la próxima ciudad, la próxima movilidad, el próximo modelo energético, todos temas, debates que están encima de la mesa y sobre los que tú tienes mucho que decir. Pero sobre todo yo creo que ha sido un debate, un conocerte como directiva, como empresaria, la gestión, los valores, la familia, la sostenibilidad y esa determinación amable que te hace sacar adelante todos los proyectos que emprendes mientras te sigan interesando. Sí. Estos de los que hemos hablado hoy, Sí. por lo que se ve, todavía tienen mucha Bastante trayectoria. recorrido, sí. Muy bien. Muchísimas gracias los que Muchísimas habéis estado gracias. aquí, los que nos habéis seguido fuera. Bueno, te damos este aplauso. Gracias.